Conmigo la pregunta sin cesar, las respuestas vendrán mientras seguimos a andar. Con la música viva vamos a celebrar. El camino cuál es, se verá al avanzar. Hola, hola mi gente, bienvenido otra vez a ¿Y el camino cuál es? Estamos alegres y contentos de poder venir a ustedes una vez más para conversar y expresarnos de nuestras vivencias, de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Y qué bueno que están ahí en sintonía para escuchar esta conversatorio de ¿Y el camino cuál es? Gary. Tremendo. Aquí estamos una vez más para seguir dándonos a conocer. Y hoy tenemos el privilegio y la honra de nuestra hermana amiga aquí, Lina, en darse a conocer. Y aunque te vengo conociendo por un tiempo, Lina, aquí yo estoy en el presente sintiéndome curioso, con mucho interés de escuchar tu trayectoria, ¿verdad? Y si puedo describir tu trayectoria, es que ha sido muy diversificada. Me imagino que desde niña has tenido una inquietud que te ha conducido a explorar muchos caminos hasta que llegaste a conectarte contigo misma, dentro de ti misma, en cuanto a tu divinidad. ¿Por qué no comienzas a explicar desde que tú fuiste consciente, cuándo comenzaste a identificar esa inquietud que empezó a despertar en ti, ese proceso exploratorio en tu vida? Bueno, Gary, sí, como dices, realmente, bueno, desde muy niña yo nací en la República Dominicana y me crié en una familia católica. Es decir, y sabemos lo que es normalmente, lo que era en ese tiempo, lo que es de una familia católica. Mi abuela iba a la iglesia todos los sábados y yo iba con ella los sábados en la noche. Entonces, pero después ya, es decir, no se hablaba de eso, pero sí hubo desde pequeña hubo muchos valores inculcados, especialmente, es decir, lo que es el valor de la integridad, el valor de servir a los demás, de siempre estar ahí por el hermano, de que la familia era lo más importante. Entonces, esas son de las cosas. No éramos muy religiosos, pero sí hubieron unos valores fuertes de parte de mi abuela, mi mamá y mis tías que estuvieron ahí, y también mi papá. Yo vengo de una familia de divorciados, es decir, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, y luego estuvieron presentes ambos, pero mi mamá sí estuvo ahí 100% todo el tiempo. Papi estuvo, pero ya, en sus momentos importantes también estuvo, pero mami estuvo más tiempo, anyway. Pero, es decir, creciendo en esa familia católica, yo no me sentía bien, es decir, habían cosas que yo no entendía de la religión, no entendía, es decir, de la... Pero que, perdón, Lina, ¿no? Cuando dices que no entendía y veo que era tu abuela la que más te llevaba a la iglesia, Sí. no tu mamá, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué era lo que tú rechazabas? ¿Puedes identificarlo? Era porque yo veía, es decir, cómo las personas, y en mi casa se basaba mucho en la integridad, cómo la gente iba a la iglesia todos los domingos, y después yo veía, es decir, la crítica, todas las cosas, y yo decía, ¿pero y por qué? Es decir, ¿por qué tiene que pasar esto, no? Pero ya en la adolescencia, y gracias a Dios, mi padre, es decir, siempre leía sus libros místicos, que si de las pirámides, que si de los extraterrestres, que si los misterios del Triángulo de la Bermuda, la filosofía hindú, la filosofía yoga. Entonces, él leía los libros y me lo comenzó a llevar a los 12 años. Entonces, ahí comencé a introducir y a reconocer a que la espiritualidad me hiciera más sentido. Entonces, así fue. Luego, es decir, a los 18 años, después de una crisis, de mi pubertad,
mi papá comenzó a llevarme a un centro de yoga a los 17 años. Entonces ahí me convertí en vegetariana y estuve practicando yoga por algunos 6 años hasta que vino el primer golpe. En el sentido de que el gurú donde yo estaba visitando había embarazado a varias personas. Wow. Entonces, gracias a Dios que yo no estuve en el grupo. Sé que se volvió a repetir lo que comenzaste a percibir en el contexto de la religión católica, que había una incoherencia entre lo que se decía, se creía. Exactamente. Y la cabeza. Y el comportamiento humano no correspondía. Pero me intrigó cuando dijiste que cuando empezaste a explorar esa avenida de la espiritualidad en contexto hindú, creo que dijiste. Hinduista, budista. Que empezaste que algunos conceptos comenzó a hacerte sentido. Claro. ¿Puedes especificar? Claro, porque un ejemplo, en mi familia se enfatizó mucho en el tener un buen corazón y en el hacer bien por los demás. Y eso eran mis tías. Y yo tenía una tía que, que se destacaba muchísimo por su bondad y su corazón. Es decir, era la que más en excelencia. Y ella tenía muchos retos de salud. Muchos retos de salud. Yo decía, pero ¿por qué le pasa esto a mi tía si es una persona tan buena? Entonces yo no entendía esas cosas. Digo, ¿cómo Dios la castigó a ella de esta forma desde que nació si era una persona con tan buen corazón? ¿Me entiendes? Entonces ya con la religión, la filosofía hinduista y budista que aprendí acerca de la reencarnación, entonces pude comenzar para mí, en mi verdad, a entender por qué, que no siempre todo viene de esta vida, que hay otras vidas y que son consecuencias a veces de otras acciones que hemos tenido en otras vidas. Entonces eso fue lo que me resonó en el momento. Y ahí por eso como que lo abracé también, porque no solamente eso, yo lo veía como una injusticia, sino muchísimas otras cosas en el planeta, es decir, en la sociedad. Entonces, la teoría de la reencarnación a mí me resonó. Y mi papá era un maestro en eso. Él vivía leyendo y leyendo y me llevaba los libros y más libros de reencarnación. Y mira, y nos pasábamos, cuando nos reuníamos, era hablando de eso. Es decir, realmente tengo que agradecerle hoy a mi papá que me introdujo a todo lo que era la filosofía oriental. Entonces, ahí estuve cuando ya pasó esto del centro yoga, que no voy a mencionar el nombre, pero no es necesario. Es decir, perdón, lo que te hizo salir del centro yoga fue la actitud del gurú que del hizo gurú, Okay. sí. Exactamente, bueno, era un peligro ya seguir allí, es decir, porque se desprestigió, aparte de ahí, entonces... Lo bueno de esto era que el gurú era que estaba haciendo esto y el gurú vivía en Trinidad y venía de vez en cuando a la República Dominicana. Pero los líderes que estaban, y que tengo que ser honesta y reconocer, los líderes que estaban allí en ese centro eran personas de integridad, que todavía hoy los considero mis amigos. Pero ellos mismos se sintieron también defraudados en ese sentido. Anyway, pero pude aprender a comenzar a valorar las enseñanzas, porque eso fue mi primera enseñanza de meditación, de Hatha Yoga, de tanta introducción a lo que era la alimentación sana. Allí se hacían conferencias semanales acerca de la alimentación y ahí fue que me introdujo a lo que era el vegetarianismo. Entonces, a raíz de ahí, pero yo seguí mis prácticas y pude soltar eso. A raíz de ahí me enamoré, me casé y vinimos a vivir para acá por 2 años, ese era el plan, porque yo nunca pensé dejar mi país, pero por 2 años y bueno, aquí estoy por más de 30 y pico de años ya. Lina, para beneficio de nuestra audiencia, porque el propósito de este podcast es de exponer al mundo de desnudarnos. De desnudarnos. Bueno, eso, pero también exponerlo a la diversidad de caminos correspondiente a creencias. Y como sabemos, hay muchos prejuicios basados en ignorancia. Por ejemplo, no sé si deseas profundizar, mencionaste el concepto de
de la reencarnación, y sabemos que es un tema polémico, controversial, y aún dentro de la creencia de reencarnación hay una variedad de perspectivas, pero estoy interesado si puedes elaborar más lo que llegaste a comprender sobre el concepto de la reencarnación y qué fue lo que te hizo como resonar para ti. Bueno, en ese momento, y era lo que explicaba, y sí, a través de los años y de las décadas he aprendido diversas teorías acerca de ello. Y a través de las décadas también he tenido la experiencia de tener regresiones y de poder conectarme ahora ya puedo conectarme con personas que cuando las veo y comparto un poco con ellas, ya sé si han estado en mi vida anteriormente o no. Es decir, pero no eso, es decir, en el concepto de la reencarnación es en el sentido de que si tú llegas, es decir, estamos, le llaman lo que es la rueda del samsara. Entonces, la rueda del samsara es donde todos venimos a experimentar, esto es una gran escuela, donde todos venimos a tener esta experiencia humana. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y en este caso elegimos, es decir, y nos ponemos de acuerdo con el gran creador, unos le llaman el gran creador primario, otros le llaman de tantas formas, no vamos a entrar en eso, pero nos ponemos de acuerdo y con nuestros guías a venir a tener una experiencia aquí. Entonces, la versión que yo conocí antes era que, bueno, tú, es decir, matabas a alguien en esta vida, en la próxima vida tú ibas a venir y te iban a matar. Es decir, o te iban a... Siembra y cosecha. Siembra y cosecha, exactamente. Es decir, tú ibas a tener la misma experiencia que le dabas a los demás. Es decir, y por eso era lo importante de tú, es decir, llevar una vida sana, llevar una vida sin hacerle daños a los demás, porque tarde o temprano tú ibas a tener la misma experiencia. Es decir, si tú abortabas un niño o algo por el estilo, ibas a tener la misma experiencia en la próxima vida. Podría ser en la próxima vida o en la vida luego, es decir, dependía. Y hay teorías en las cuales todavía existen en la India de que tú puedes, si tú eres una persona que has engañado a todo el mundo y le fallas y les robas y le haces daño y crímenes y todas las cosas, tú puedes encarnar hasta un perro. Yo no sé, hoy yo no sé si creo en eso. Y nunca pensé que había creído, pero es respeto a la creencia de cada quien, ¿no? Claro. Pero, respeto. Pero exactamente, pero entonces eso es más o menos, es decir, ya yo hoy creo en otras cosas. Sí creo en toda esta rueda, pero tengo otra versión. Sí venimos a aprender, sí venimos a experimentar nuevas cosas aquí. Pero ya luego hablaremos de eso, para no entrar más en eso. Eso iba a decir, ¿no? Yo sé que estamos como introduciéndonos cada uno de nosotros así, por porciones pequeñas, porque hay mucho más en estas vidas aquí que hemos experimentado, pero estamos dándole poquito porque a través de todos los programas vamos a tener programas específicos con estos temas. Claro, claro. Pero estoy muy interesada, Lina, en saber en ese proceso, porque cada vez que uno pasa una experiencia traumática, hay un espacio donde uno o puede irse a dudar de todo o ese espacio donde tú estás creciendo jovencita. Entonces, que el joven, para mí, cuando estamos jóvenes, es como que nos entregamos con esa pasión a lo que creemos. ¿Cómo fue esa transición tuya, ese espacio de la bomba y luego ahora qué hago, para dónde cojo, en quién creo? En ese tiempo yo me estaba, cuando pasó todo esto en el centro, yo estaba tomando clases para ser profesora de clases de yoga. Y lo dejé, lo paré, porque ya, es decir, llegó un momento, yo era una muchacha señorita, es decir, en esos tiempos eso era... Eso era una dominicana. Y no quería estar involucrada con el escándalo que estaba pasando en el momento en el sitio. Y no te hiciste esta pregunta, ¿y el camino cuál es? ¿Cuál será? Exactamente, me la hice. Digo yo, wow, y esto, entonces, este gurú, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero entonces también teníamos una base fuerte del quién era el líder.
quien era el líder en ese centro y que hoy le agradezco de corazón muchísimo. Su esposa fue la que me entrenó a mí a cocinar vegetariano. Pero este señor fue quien nos guió en el momento a mí y unos amigos que estábamos. Dice, no, la enseñanza es lo importante. Los beneficios que ustedes han obtenido con la meditación, los beneficios que han obtenido con los ejercicios, con el yoga. Es decir, eso es lo importante. Este señor hizo lo que hizo, pero hay otros gurús que sí realmente son reales. Sí, y luego lo pude descubrir. Lamentablemente, muchas personas, mucha gente, en vez de agarrar las enseñanzas, agarrar los beneficios de la enseñanza, se enfocan en el comportamiento del líder. Y por eso hay mucha gente que está bien decepcionada de X religión porque el líder falló. Porque ponen al líder en la posición de Dios. Ponen al líder en un pedestal donde es más importante que lo que de verdad se enseña. Claro. Entonces es muy importante para aquellas personas que nos están mirando, si pertenecen a algún grupo religioso, es la enseñanza. No se debe poner al líder en un pedestal, porque como humanos todos fallamos. Así y es. vamos a fallar. Eso es un buen punto, Esteban, porque la tendencia humana, cuando uno ha sido defraudado, decepcionado, lastimado, en esa reacción emotiva, desecha todo. Sí, Ajá, sí. En lugar de, como me recuerdo ahora algo que el escritor, el apóstol Pablo dijo, examínalo todo y retén lo bueno. En inglés hay una frase que dice, don't throw out the baby with the bathwater. No deseches el niño, la criatura, juntamente con el agua sucia, ¿verdad? Y eso es muy importante, hacer esa distinción. Por eso tendemos a ser reactivos y descalificamos y invalidamos todo. Sí, y se tiende a generalizar. Ajá. Yo misma aprendí eso porque varias veces me descubrí generalizando, por eso mismo, por decepciones, ¿no? De ciertos líderes, ciertas personas, ya no lo voy a escuchar. Hasta que uno tiene esa introspección y dije, ven acá, no. Si hay una parte buena, reténlo. Ese texto lo he puesto como una de mis anclas. Examínalo todo. Porque en mi caso el cristianismo era, métete nada más aquí. Después no, examínalo todo. La brujería, y de ahí saca lo que es bueno. Claro. Entonces no nos quedamos ignorantes, porque antes, wow, la brujería, eso era, que si el hinduismo, que si el budismo. No, el diablo está ahí, por lo menos, ¿no? Pero no es mi tiempo, es el tuyo. Así que pero para hacer honor, luego, y no tocar mucho, es decir, nosotros vinimos a vivir a Estados Unidos, y para que tú veas, estaba en mi camino. Porque unos amigos, mejores amigos de mi esposo, llegaron a la casa una vez. Teníamos nosotros como 2 o 3 años de casados. Y yo seguía haciendo mi yoga en mi casa y mis meditaciones. Y había enseñado a mi esposo, él se había abierto a hacer sus meditaciones. Nada de práctica diaria para él, pero a veces la hacía conmigo. Para mí eso era suficiente, ¿no? Pero entonces llegan estos amigos de él a la casa y nos traen como 3 o 4 libros de un gurú de la India. Y comenzamos a leer estos libros y a practicar las enseñanzas. Este gurú hablaba mucho de la energía y cómo trabajaba y cómo podíamos poner la energía a trabajar a nuestro favor. Y comenzamos a aprender técnicas y prácticas que, la poníamos en práctica y nos daba resultados. Entonces comenzamos a buscar esos grupos. Ahí estuve por 20 y pico de años. Ahí tuvimos nuestros hijos y ahí crié a mis hijos y tenían unos valores muy lindos que para mí eran importantes que mis hijos tuvieran. Entonces, ahí estuvimos tantos años, es decir, y le agradezco al universo porque para mí fue algo muy bonito. Pero pasan los años, tuve también, es decir, antes de entrar con ese gurú, tuve también un gran amigo que me invitó
a comenzar a leer la Biblia. Yo había leído con mi tía, mi mamá, esta tía que yo digo que siempre decía que tan buena, yo me iba a su casa algunos días y ella se ponía a leer la Biblia conmigo, porque ella era muy cristiana. Y me leía párrafos y todo, pero nunca en capítulos así seguidos. Pues este amigo nuestro, que lo quiero muchísimo, me invitó a que comenzara a leer la Biblia desde el principio. Y yo comencé a leer la Biblia del principio. Y cuando llegué a los sacrificios, dije, wow, espérate, ¿qué es esto? Este Dios que manda a matar gente, que manda a matar animales, cuando yo soy vegetariana, a verter la sangre en toda el área del altar y todo eso. Y yo decía, oh, mira, se me enchina la piel, porque esa era la cosa. Y yo le decía, pero, mi hermano, ¿qué es esto? Yo no entiendo eso. Y siga y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Y yo seguía y encontraba otras cosas. Y todo este oro. Y es decir, ¿cómo es posible que le van a dar 4 y 5 vueltas o no sé cuántas vueltas, ahora mismo no me recuerdo? Las 7. A estos pueblos para luego asaltarlos y matar a todo ¿a quién era que dejaban vivos? No me recuerdo ahora. Y yo decía, ¿cómo es posible? Los niños que mataban y ponían donde estaba la sangre, no lo cuando mataban. iban a conquistar la tierra prometida, el pueblo de hebreo, que va a conquistar la tierra prometida, y entonces andaban con el arca y le daban vuelta a los pueblos, que ya esos eran otros temas que vamos a tratar, ¿no? Claro. Pero, es decir, yo no lo entendía. ¿Cómo Dios manda a matar a sus hijos? Porque esa es, pero ellos tienen ahí ya tiempo viviendo, no tienen derecho sobre la tierra. No, porque este es el pueblo elegido. Digo, yo elegido. Si yo tuviera mis hijos, y ya yo tenía uno, yo no voy a elegir entre un hijo mío y el otro. Como los dos son queridos y amados. Entonces, eran de las cosas que... Pero ahí me chocaban. No, yo dije, ay, no, espérate. Ya llegó un momento y yo le dije, mire, yo no voy a seguir. Porque eso a mí me revolté el estómago, tanta sangre y tanta cosa y tanto crimen. Ay, no. No, pero entonces ponte a leer el Nuevo Testamento. Y ahí estuve, hasta que llegaron los libros. El caso es que nada, la filosofía oriental enfoca mucho a no descartar ninguna religión. Y que uno se acomode a donde uno se siente y hacerle honor a cada maestro. Entonces, a mí eso me resonaba. Entonces, por eso ahí seguimos todos esos 20 y pico de años. Hasta que pasa otra, como dicen en mi país, el otro palo, me lo dieron, y entonces lamentablemente mi esposo se va. Sí. Ya. Después de 25 años de una relación muy linda, mi esposo se enferma y se va. Entonces, pero ¿qué pasa? En este buscar, ya él estaba muy metido también en buscar, en la búsqueda, y siempre nos decíamos el uno al otro, mira, cuando yo me vaya, no, el que se vaya primero tiene que decirle al otro lo que hay detrás del velo. Porque siempre hablábamos de eso, ¿qué es lo que hay detrás del velo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se muere? ¿Qué es lo que realmente existe? ¿Y el camino cuál es? ¿Y el camino cuál es? Exactamente, entonces ese era el reto siempre, y él era una persona muy entusiasta y muy alegre y con una muy buena energía que le agradezco tanto donde quiera que estés. Gracias por todas las experiencias lindas. Pero es decir, la situación es cuando pasa eso, él se va, ya han pasado 15 días, y llega una amiga de él a mi casa, que hablábamos, siempre nos juntábamos a hablar de quantum physics, y de física cuántica, y también filosofía oriental y metafísica y todo eso. Ella llega y me dice, Lina, yo te traigo este libro. Yo no sé por qué, no me preguntes, pero me dijeron que te trajera este libro. Y ese libro destapó muchas cosas para mí que estaban detrás del velo. Y fue así, es decir, me conectó a una persona, me conectó a otra, a tantas cosas que yo desconocía, a tantas cosas que
que me movieron el piso. Porque aún en la filosofía hindú y budista todavía se hacen cosas que yo, y eran de las cosas en las cuales ya nosotros estábamos aprendiendo, de ir conectándonos al corazón, porque esa es otra. La enseñanza nos decía, conéctate al corazón, no uses imágenes, no uses, es decir, medita. Si necesitas algo para meditar, algún punto, alguna imagen o lo que sea, utilízala cuando ya cuando ya no la necesites, pues deja de usarla. Es decir, pero conecta a tu corazón, que ahí es que está la esencia divina, ahí es que está tu Dios, ahí es que está. Entonces, y uno iba en ese grado ya, y mi esposo me decía, tú me avisas cuando tú quieras que removamos tal cosa. Y yo le decía, espérate, yo todavía no estoy lista. Pero, es decir, cuando fueron 15 días después del partir que llegó esta amiga y comencé yo y fue como que me quitaran el velo. Pero entonces me quedé como que, ¿de dónde me agarro? Sin piso. Me acaban de llevar el amor de mi vida y mi Dios, el Dios en que yo creo, al Dios al que yo le ruego, que yo le pido, ¿me entiende? Y ahí fue que me dieron el otro trancazo. Pero la verdad es que, mira, hoy doy gracias al universo porque pasó. Tantas enseñanzas, tantas cosas lindas. Se me ha facilitado mucha sanación a través de diferentes métodos. He aprendido diferentes técnicas de sanación. Siempre estuve involucrada con la psicología, pero hoy he podido aprender cositas. Sí, ¿no? Eso mismo te iba a decir, ¿no? Que atravesando todo eso, porque claro está, este último golpe, esto sería completamente, yo sé, un programa ahí, ¿no? De ir en detalles y todas las cosas. Pero ahora se te remueve, tú dices, ese Dios. O sea, se te removió Dios por completo o la figura que tenía de Dios, pero Dios o fuente, ¿no? Fuente para mí, a mí me encanta decirle la fuente porque es una fuente que emana todo, para mí, ¿no? Pero otro le Jehová, Dios, como sea, ¿no? Que en mi caso no es como que me lo remueve, sino que lo conozco de otra manera. O sea, para ti fue removerse o como que se transformó ahora, no era el que yo creía que era. Sí. ¿Cómo se te remueve? Se me remueve la imagen que yo tenía de Dios. Eso es muy la importante. imagen que yo tenía, lo que me habían programado. El concepto. El concepto, Acerca gracias. de Dios. Exactamente. Es decir, en lo que yo creía, y no solamente eso, todas las otras Enseñanzas. toda la parte de las otras enseñanzas de lo que tú tienes que hacer para esto, tienes que hacer para aquello. Pero también me di cuenta que la esencia ya me la estaban enseñando, pero yo todavía no estaba lista. No estaba lista a ir dentro de mí. No estaba lista a comenzar a sanar yo. ¿Me entiendes? Entonces, Es que por implicación o casi explícitamente has mencionado algunos conceptos fundamentales que yo digo que son conceptos fundamentales y a la misma vez común en la humanidad completa, identificando algo. Cuando dijiste que un momento donde comenzaste a ir hacia adentro, ¿verdad? Y a mí me vino un texto según la Sagrada Escritura, que es en Eclesiastés 3:11, donde dice que Dios puso la eternidad en el corazón. Entonces muchas veces se está buscando la eternidad fuera, y el mismo Dios eterno infinito la puso cuando Él impartió su propio espíritu. Entonces la búsqueda por Dios es como que siempre afuera, y todas esas crisis es como sirven como un medio para volver hacia adentro, y cuando uno va hacia adentro ahí empieza un proceso donde los velos comienzan a removerse, según los conceptos que uno ha tenido acerca de Dios.
¿verdad? Sí, yo lo que creo también es lo principal, y ya eso yo lo venía estudiando por muchísimo tiempo, es decir, para poder llegar hacia adentro, hay que primero, es decir, hacer la paz con esta mente. Que la meditación ayuda muchísimo, y los diferentes tipos de meditaciones y el yoga, diferentes modalidades, pero también la sanación, es decir, todos esos traumas que tenemos acumulados nos impiden conectarnos muchas veces. Pero una de las cosas que yo quería mencionar, no solamente se me reveló, se me reveló otro concepto de lo que era, ese creador o ese creador, sino, es decir, en la nueva era, y con el respeto a todos los que están... A la ¿me entiendes? religión, ¿verdad? Bueno, Nueva lo era. toman como una religión, pero realmente es como una cultura, es una Sí, filosofía. Porque hay, perdón, hago la aclaración, porque esto lo van a ver tantas personas, se habla de que estamos nosotros en una nueva era. Por eso cuando se menciona el concepto, hay dos. Está lo que es viviendo una nueva era, a un fin de una era. La Biblia habla mucho, fin de los tiempos, como fin de una era para comenzar otra. Pero ahora es específicamente a la religión, Filosofía. Es una filosofía. Es una filosofía, Ajá. son las personas que normalmente, es decir, tienen un concepto más abierto y tienen de lo que es el creador, aceptan todas las religiones como buena, y aparte de eso, pero es con una filosofía más oriental, yo diría, con el concepto oriental. Pero a eso se le llama New Age, nueva era o algo por decirlo, pero en este concepto, y ya ha diversificado bastante, ¿no? Pero antes, todo es bueno. Dios es bueno, todo es luz, Dios es luz, y donde no hay luz no hay oscuridad. Es decir, y todo es bueno. Entonces, ese era un concepto, y el demonio no existe. No hay un rey del infierno, y el infierno tampoco existe. Entonces todo eso aparece en ese contexto, al menos en el que yo estaba. Pueden haber diversas formas. Pero no solamente eso, es decir, cada vez que hablaban de demonios y el diablo y todas esas cosas, yo no voy a enfocar en eso, yo no creo en eso. Si tú no lo crees, no lo experimentas. Exacto. Y ya, esas eran de las conversaciones que tú y yo teníamos para atrás y para adelante. No, que sí existe, y yo no lo creo, y yo, bueno. El caso es que... yo lo he visto. Yo lo he visto. El caso es que, pero ahí se me reveló lo que realmente en todo eso se me reveló acerca de los famosos reptilianos. Y eso a mí me movió el piso. Dijo, ¿qué? Pues sí existen estos seres que están tratando de alimentarse de nosotros. Y bueno, y esto es lo que a mí se me mostró en el momento. Puede ser que muchas personas tengan diversas opiniones, y yo respeto, pero en el momento eso fue lo que a mí se me mostró, y para mí eso fue un choque. Yo lloraba, y yo no sabía por qué yo lloraba. Si era porque me habían removido el piso, si era porque sabía que los reptilianos existían, o porque mi marido se había muerto. Entonces, ¿y tuviste alguna experiencia que tú puedes decir? He tenido vi a personas o cosas que poseían este tipo de entidades, ¿no? Sí, porque cuando yo escucho eso, y lo he escuchado en principio, la primera pregunta que surge, ¿en qué consiste un reptiliano? Porque es un término, pero Bueno. porque, por ejemplo, sabemos que muchas de las polémicas que se dan, porque podemos usar la misma semántica y términos, pero representando una variedad de diferentes significados. Yo escucho el término reptiliano y enseguida se me va un animal, un reptil. Pero en el caso, defínenos. Bueno, hay diferentes versiones, como usted lo quiera, como en todo. A nivel religioso se podría decir que estos seres que llaman como demonios, que se le aparecen a las personas, realmente son seres, y es lo que se conoce. Son seres que, y como al menos como creemos, o yo creo, que no somos los únicos en este planeta, en el universo. Son seres que son de otros planetas, que han venido y están aquí, son de baja vibración, y que son parte de este universo, son parte de este planeta también. Son nuestros hermanos realmente, y yo he tenido que hacer la paz con eso. Es decir, y son nuestros hermanos que han venido a tener la experiencia también aquí en este planeta.
pero son de baja vibración y que la cadena alimenticia no para con nosotros. Ellos se alimentan de nuestra energía negativa. Y hay algunos de ellos, que son otros seres, que también se alimentan de otras cosas. Y no quiero destapar esa lata de gusanos ahora porque vamos a llegar muy rápido. No vamos a terminar. Pero el hecho de yo saber que había un ser que si yo tengo miedo, o si yo tengo rencor, o si yo tengo angustia, está ahí alimentándose de mí. Y que ellos van a tratar de... Entonces, también hubieron mucha explicación de lo que está pasando, de por qué las guerras, de por qué las matanzas, los crímenes, por qué por qué un esposo mata a su esposa, por qué una esposa, una mujer madre mata a sus niños. Entonces ahí venía la gran respuesta que con mi amiga y mis amigos hablábamos tanto de las posesiones. Sí. Y eso entonces me dio respuesta y digo, oh, estas son las posesiones, son estos seres. Y así es que eso fue lo que aprendí en ese momento. Sí existen, hay niveles diferentes, hay reptilianos, pero también hay larvas astrales, hay entidades. Y tuve que reconocerlo en ese momento, que yo no lo quería reconocer. Yo, ay no, aquí luz y paz. Bueno, muy Luz y paz. interesante. Entonces Muy, todo muy ahí para mí interesante. fue mi gran despertar, Sí. que detonó una serie de cosas más. Sí. Y mira, en estos 5 minutos que nos quedan, ¿cuáles son esos puntos que tú quisieras dejar hoy a nuestra audiencia? Porque todos nosotros hemos compartido mucho esto, ¿no? Y le hemos sacado todo el beneficio. ¿Qué puntos más tú quieres Pero expresar? antes de esos 5 puntos, yo quiero que usted se suscriba al eso canal sí. y nos dé un like Sí, para pues, que esto pueda llegar más lejos. Claro que sí. Punto número 1. Ay, mi hermano, me distraje. Bueno, punto número 1. No, es decir, gracias al universo, es decir, me ha ido guiando después de todo esto. Ha sido tremenda enseñanza. Le tengo que agradecer. Y siento que fue ese gran amigo mío que tengo de aquel lado que me mandó toda esa información así. Y realmente ha sido un proceso fuerte, pero mi familia me ha tenido mucha paciencia. Mis amigos, mis hermanos me han tenido mucha paciencia porque yo me juntaba con ellos a hablarle y los reptilianos esto y los reptilianos aquello y yo. Y Esteban nada más me miraba así, cónchale, mi hermana se está volviendo loca. Sí, pero mira, porque algo que de verdad, por lo cual tenemos esta plática con ustedes, es porque para mí lo que tengo mucho valor aquí es que hemos aprendido la ley del respeto. La ley del respeto, porque hemos hablado de tantas cosas, muchas no la creía al principio, tú no la creías al principio, algunas se integraron de parte de nosotros para ti como de parte de ti para nosotros. Integramos. Entonces, si las personas están pasando por mucha turbulencia, no se desesperen. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos estamos en un camino para formar también para mí relaciones perdurables. Claro. Y estas son relaciones que han perdurado a través de todo este proceso. Y esto es lo bonito de esto, que no nos rajamos. Cuando escuché retir, mira, la cruz, porque mucha gente hacemos eso. Está poseída. Hacemos eso. O tú no vas conmigo, yo no voy conmigo. Mira, adiós, si te vine y me acuerdo. Y cambiamos de relaciones siempre. Así que te dejamos ese final bonito aquí. No. Y lo importante es eso. Es decir, después de eso vino alguien que quiero muchísimo, una prima, y nos invitó a unos talleres de transformación. Y fui con mis hijos, nos ha ayudado muchísimo. Y ahí seguimos sanando diferentes cosas. Es decir, ha sido tremenda experiencia. Pero es eso, y cada vez, lo que yo he visto que en parte de mi vida me ha mostrado diferentes caminos y te va abriendo las puertas, y es como cuando uno está listo. Entonces, eso es algo que yo quisiera dejar. Mira, los que no entiendan algo de aquí o que no les resuene, está bien. Es decir, habían cosas en algunos momentos que a mí no me resonaban y después pasó el tiempo y se me mostró. Entonces, todos vamos en un proceso diferente de crecimiento y en el despertar.
Y yo lo que creo que lo mejor es uno seguir fluyendo y pedirle a esa divinidad que está dentro de nosotros y que está en todas las cosas, que mira, muéstrame para qué estoy lista, dónde puedo crecer, dónde puedo seguir avanzando, dónde puedo seguir conociendo de ti, que es de mí. Es decir, porque llega uno a darse cuenta que somos parte de este todo y del uno. Somos parte del todo y somos parte del uno. Y una de las cosas que gracias al universo pude hacer es hacer la paz con esos hermanos reptilianos. Y hacer la paz con esas entidades y larvas que andan por ahí. Mira, ellos, pero es eso, seguir aprendiendo a cómo poder utilizar todas esas modalidades, todas las modalidades y toda de sanación, pero todas las modalidades también que me han ayudado a mí y pueden ayudar a los demás. Así es. Entonces, cada quien en su punto, ¿no? Pero ha sido una bendición todo lo que hemos aprendido en el momento. Ha sido una bendición. Sí, yo creo que más adelante vamos a hacer un episodio acerca de conociendo las entidades. Que son muchas. Que son muchas hasta donde entendemos y conocemos para compartir, porque es muy bueno saber qué es lo que está provocando de que yo cometa un error o algo como esa gente, como tú dijiste, que matan a, que uno dice, pero ¿cómo pueden matar a un niño? ¿Cómo pueden un esposo matar a una esposa? ¿Cómo puede? O sea, ¿qué es lo que está detrás haciéndole que las personas cometan estas cosas? O para, como dijiste, que se están alimentando. A veces estamos lo más bien y de momento viene una baja energía en uno mismo que uno dice, pero ¿y esto de dónde vino? Pues yo estaba bien. Sí, exactamente. Influencia. Y el que no entiende estos niveles, pues se confunde y cree que soy yo. No, como dijo alguien, cuando tú te levantas o dices, hoy me voy al gimnasio, voy a hacer ejercicio y voy que sí o qué. Cuando llega la hora de levantarte hay una vocecita que te dice, esa cama está muy caliente, quédate ahí, no vayas para allá. O sea, ¿quién es que está hablando? ¿Y quién está escuchando? Sí, Entonces, así es. tú sabes, esas diferencias es muy, muy importante para nuestro y el camino cuál es. Entonces yo creo que ha sido algo muy... No, yo llegaría a afirmar en animar al público en reconocer una realidad que ha existido en toda la historia de la humanidad, y es que una de las razones principales por cual han surgido tantas filosofías de religiones es porque en el hombre ha habido una inquietud, curiosidad de descubrir cuál es la verdad de las causas y los efectos que se están ocurriendo. Claro. El por qué, ¿verdad? Se mencionó, por ejemplo, la ley de la causa y el efecto, lo que Lina estaba explicando, el famoso término karma, que significa acción, que por cada acción corresponde una reacción y efecto. ¿Y crees en la reencarnación? No, definitivamente la ley de la causa y efecto está en operación en esta vida. Sí. Es otra cosa si alguien quiere creer en otras vidas. Pero el punto que quería decir es que se requiere apertura de mente y de corazón y conceder al prójimo, porque eso es lo que hemos practicado entre nosotros, ¿verdad? Aquí hay 4 diferentes perspectivas, Claro. ¿verdad? Tenemos muchas cosas en común, pero hasta la fecha diferimos. Claro. Sí, porque yo puedo dar explicaciones de lo que ella estaba diciendo de donde yo estoy definido. Y me da gracia porque son diferentes explicaciones de cómo explicar el mismo vaso. Pero lo que se requiere es libertad, respeto, darle espacio y libertad a cada alma de por sí mismo, de confiar en esa divinidad que está por encima de todo y en todo, que va guiando a cada alma. Y yo creo que eso es lo que a veces el ego del ser humano llega a sabotear, porque el ego quiere manipular y controlar la vida del prójimo.
Y eso se ve hasta, yo digo, en relación de padres e hijos. Que muchos padres, con sus buenas intenciones, quieren, en nombre de procurar el bienestar de la criatura, del hijo o la hija, Lo que ellos creen, ¿no? sí, no le dan el espacio, Sí. ¿sabes? Para crecer. De que ellos crezcan. Es más, me viene un versículo ahora, creo que es en Proverbios 22, dice que instruye al niño en su camino y cuando envejece no se apartará. Y en el contexto cristiano eso se me ha malinterpretado. No está hablando de instruir al niño en el camino de Dios, no. en el de Instruye uno. el niño en su camino, en el camino de ese niño, dentro Claro. del contexto Ya, de la divinidad. ya. Y cuando, una vez que se conecta ese niño con su propio camino, aun cuando envejece, no se va a apartar porque claro. se va a mantener en una congruencia con su propia autenticidad e identidad, ¿no? Así es. Y eso es lo Así que es. quería afirmar. Así Claro, es, muy tremendo. bien, muy bien, tremendo. Bueno, pues yo creo que ha sido un tiempo muy glorioso, muy jugoso, muy sabroso, muy bueno. Gracias, Alina. Gracias, Alina, por A su poderse orden. hoy desnudar ante nosotros y ante el público de su alma para conocer su trayectoria de su camino. Así que damos gracias y el camino ¿cuál es? ¿cuál es? En la próxima nos veremos. Gracias.